El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. México. Es el año de 1995. El país atraviesa una de las crisis económicas más fuertes de su historia. Bancos quebrando, empresas cerrando y miles de personas perdiendo sus ahorros. En ese momento, el gobierno lanza un programa urgente para evitar el colapso total. Es el famoso FOBAPROA. Pero lo que empezó como un rescate financiero se convirtió en una de las decisiones más polémicas de la política mexicana moderna. Hoy, casi a 30 años después, tú sigues pagando esa deuda. ¿Qué es el FOBAPROA? Ahora está en boca de todos cuando el expresidente Ernesto Zedillo ha salido a criticar las acciones de este gobierno. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué es el FOBAPROA? El FOBAPROA fue creado en 1990 como un fondo para proteger el sistema bancario en casos de crisis. Su función era simple: intervenir si el banco tenía problemas para evitar un colapso en la economía. Pero su uso se disparó con la famosa crisis del tequila, cuando el peso se devaluó de forma abrupta tras el error de diciembre. Los bancos quedaron al borde del colapso, las tasas de interés se dispararon, las deudas se volvieron impagables y el crédito prácticamente desapareció. ¿Por qué fue necesario implementar el FOBAPROA? Esta no fue una decisión sencilla. El presidente de la época, Ernesto Zedillo, tenía dos opciones. La primera, dejar quebrar a los bancos y permitir que esta crisis fuese aún más profunda, o rescatar con dinero público, lamentablemente socializando las pérdidas para evitar un colapso total. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Eligió la segunda opción. Con eso, la deuda de los bancos, que eran deudas privadas, pasaron a ser deuda pública. Entre 1995 y 1999, el FOBAPROA absorbió más de 552,000 millones de pesos en deuda. La idea era, el Estado paga por ahora y los bancos devuelven el dinero después. Esto no sucedió tal cual como se esperaba. ¿Qué problemas tuvo? Bueno, fueron los siguientes. El problema resultó prácticamente doble. Falta de transparencia, muchos créditos eran incobrables o dados a empresas fantasmas. También se rescató a grandes deudores de grandes bancos y no a las personas comunes. Esto generó escándalos como los de Banamex, Serfín o Probursa. El FOBAPROA convirtió deudas privadas en deuda pública y en 1998 se transformó en el actual IPAB, Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y se reconoció oficialmente la deuda como parte del presupuesto federal. ¿Cuánto nos cuesta hoy en día? Cada año, México paga intereses por esa deuda. Según la Secretaría de Hacienda, en 2023 se pagaron más de 30,000 millones de pesos solo en intereses del IPAB. La deuda del IPAB es desde 1999, según la gráfica, hasta el 2023. Es una deuda que podría extenderse hasta el 2050 o más. Y aunque ayudó a salvar el sistema bancario, también es uno de los mayores ejemplos de cómo la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas puede marcar a toda una generación. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿se podría haber hecho de otra forma? ¿Había un modelo distinto? Bueno, algunos economistas proponen modelos diferentes. Por ejemplo, en Suecia, el Estado rescató a los bancos, pero se quedó con acciones y los vendió luego, recuperando de esta manera el dinero invertido. En Estados Unidos, con la crisis del 2008, también se exigieron reformas estructurales y transparencia después de haber rescatado a los bancos. En México, eso no pasó.
o por lo menos no como la sociedad lo hubiera esperado. El rescate bancario en México fue más bien un error de diseño. El FOBAPROA fue una medida desesperada en una crisis desesperada. Evitar un colapso bancario fue probablemente necesario, pero el costo de hacerlo mal y sin controles lo seguimos pagando hoy. Y la gran pregunta sigue abierta. ¿Debemos seguir pagando una deuda privada con recursos públicos? Bueno, esa es una pregunta que tú debes contestar. ¿Tú qué opinas? ¿Fue el FOBAPROA un mal necesario o un atraco disfrazado? Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita, que nos vemos en el próximo video. Bye y hasta la próxima.